Parte 1. El día que cambió Roma para siempre. Es 15 de marzo del 44 a.C. La ciudad de Roma se mueve como siempre lo hace, llena de ruido, poder y ambición, pero totalmente ajena a que, en cuestión de instantes, todo está a punto de cambiar. Julio César, el hombre más poderoso de la República Romana, camina con paso firme hacia la curia de Pompeyo, un lugar de reunión temporal para el Senado. La sede habitual del Senado en el Foro Romano está en renovación, siendo reconstruida en su honor, por lo que la reunión de hoy se celebra en un lugar más apartado, lejos de las calles concurridas y del pulso constante de la ciudad. Hay algo casi inquietante en ello, un silencio que no corresponde a Roma. César, sin embargo, no vacila. Camina hacia adelante con la confianza de un hombre que ha pasado décadas ascendiendo a través de la guerra, la política y la pura fuerza de voluntad. Es admirado por las masas, temido por sus enemigos y seguido por soldados que no son leales a Roma, sino a él personalmente. Para muchos es el hombre más grande vivo. Para otros es algo mucho más peligroso. Dentro de la curia, los senadores ya están reunidos, pero el ambiente no es de debate o discusión. No hay un intercambio animado de ideas ni maniobras políticas a la vista. En su lugar hay tensión, sutil pero innegable. Las miradas se cruzan, los movimientos son cautelosos. Cada hombre en la sala sabe algo que César ignora. Al entrar, ocupa su lugar al frente, sentándose en una silla ceremonial de oro fabricada específicamente para él. Es un símbolo de honor, pero también un símbolo de lo mucho que ahora destaca por encima del resto de la élite política de Roma, y esa es exactamente la razón por la que este momento existe. Fuera, su aliado más cercano, Marco Antonio, no aparece por ninguna parte. Aunque había estado con César apenas unos momentos antes, ahora está siendo distraído deliberadamente, alejado en el preciso instante en que más se le necesita. Dentro, César está solo. Al otro lado de la cámara, un hombre se levanta de su asiento. Sus movimientos son tranquilos, controlados, casi rutinarios, pero hay un propósito tras cada paso que da. Comienza a caminar hacia César, acortando la distancia paso a paso. En solo unos instantes, el curso de la historia de Roma será reescrito. El hombre más poderoso de la República está a punto de enfrentarse a algo que nunca esperó de verdad. Y la pregunta ya no es qué va a suceder, sino por qué. ¿Cómo se llegó a este punto en el que casi un senado entero decidiría que Julio César debía morir? Parte 2. Una trampa ya tendida. La curia de Pompeyo no es como el Foro Romano. Es más silenciosa, más cerrada, situada al borde de un gran patio abierto conocido como el Pórtico de Pompeyo. A diferencia del Foro, que está rodeado de calles y movimiento constante, este lugar está más aislado. No hay rutas de escape fáciles, ni callejones concurridos en los que desaparecer. Las únicas salidas conducen directamente de regreso al pórtico abierto, lo que facilita mucho el control de quién entra y quién sale. Fuera de la entrada, un grupo de gladiadores merodea. Son hombres armados y peligrosos, pero no llaman la atención. Están allí de pie, con naturalidad, como si pertenecieran al lugar, como si no fueran más que decoración en una ciudad acostumbrada a la violencia. Para un observador ordinario, no hay nada inusual en su presencia. Pero hoy, no están aquí por casualidad. Están posicionados con un propósito, colocados allí para asegurar que, si algo sale mal dentro, nadie escape. Dentro de la curia, los senadores se mueven con inquietud. Hay una energía nerviosa en la sala, una que no puede reconocerse abiertamente. Las conversaciones son breves, forzadas, casi sin sentido. Bajo la superficie, algo mucho más serio se está gestando. Cada hombre conoce su papel. Cada hombre sabe lo que está a punto de suceder. Sin embargo, nadie lo dice en voz alta. Cuando César entra, todos los ojos se giran sutilmente hacia él. Camina hacia el frente y toma asiento, sin saber que está entrando directamente en una trampa cuidadosamente construida. Su silla de oro lo coloca en una posición de visibilidad, pero también de vulnerabilidad. Está elevado, expuesto y, lo más importante, aislado.
Una pieza crucial del plan ya se ha puesto en marcha. Marco Antonio, el aliado más cercano de César y un hombre conocido tanto por su fuerza como por su lealtad, ha sido alejado deliberadamente. Justo fuera de la curia, un senador entabla conversación con él, manteniéndolo ocupado en el momento exacto en que debería estar al lado de César. No es un accidente, es un movimiento calculado. Los conspiradores saben que, si Antonio está presente, podría interferir, e incluso unos pocos segundos de resistencia podrían ser suficientes para desbaratarlo todo. Así que dentro de la cámara, César se sienta solo, rodeado de hombres que cree colegas, aliados, compañeros guardianes de la República. En realidad, está rodeado de algo completamente distinto. La trampa ya no se está preparando, ya está tendida, y lo único que queda ahora es que se active. Parte 3. El ascenso de Julio César. Para entender lo que está a punto de suceder dentro de esa cámara, hay que entender cómo llegó Julio César a este punto. Esta no fue la historia de un hombre que de repente tomó el poder de la noche a la mañana. Fue el resultado de casi 40 años de maniobras políticas, brillantez militar y una ambición implacable. A lo largo de su carrera, César escaló hasta la cima de la sociedad romana. Ocupó el cargo electo más alto de la República, el consulado, una posición reservada para los hombres más poderosos e influyentes de Roma. Pero no fue solo la política lo que lo hizo extraordinario, fue la guerra. A través de una serie de campañas, conquistó vastos territorios en lo que hoy es Francia y Bélgica, junto con partes de Suiza, Alemania y los Países Bajos. No fueron pequeñas victorias. Fueron conquistas masivas y transformadoras que expandieron el alcance de Roma y llenaron sus arcas con una riqueza inimaginable. César no era solo un general competente. Según todos los relatos, era un genio militar. Su capacidad para liderar, adaptarse e inspirar una lealtad absoluta en sus soldados lo diferenciaba de cada rival al que se enfrentaba. Sus legiones no se limitaban a seguir órdenes de Roma, lo seguían a él. Su lealtad era personal, no institucional, y esa distinción lo cambiaría todo. Con cada victoria, su poder crecía. Sus campañas lo hicieron increíblemente rico, lo que le permitió financiar alianzas políticas y asegurar su influencia dentro de la República. Al mismo tiempo, forjó cuidadosamente su imagen entre el pueblo. Se posicionó como un defensor del ciudadano común, oponiéndose a políticas impopulares y presentándose como un hombre que se alzaba contra la élite. Esta combinación de éxito militar y apoyo popular lo convirtió en algo poco común en la política romana, un líder que era a la vez temido por la aristocracia y amado por las masas. Y ese era el problema. César no era solo poderoso, se estaba volviendo demasiado poderoso. En un sistema basado en el equilibrio, donde no se suponía que un solo hombre dominara, él comenzó a elevarse por encima de todos los demás. No solo como líder, sino como algo parecido a una fuerza de la naturaleza. El tipo de hombre para el que la República nunca fue diseñada. Parte 4. Cuando el poder se convirtió en amenaza. En las etapas finales del ascenso de César, la admiración había comenzado a convertirse en miedo. Entre la élite política de Roma había una sensación creciente de que algo había ido demasiado lejos. La República se basaba en un delicado equilibrio de poder, un sistema diseñado específicamente para evitar que un solo hombre dominara el Estado. Sin embargo, César ya no operaba dentro de ese equilibrio. Empezaba a sobresalir por encima de él. En el 49 a.C., ese miedo se convirtió en acción. El Senado, junto con el mayor rival de César, Pompeyo el Grande, se movió contra él. Emitieron una orden exigiendo que regresara de su campaña en la Galia y renunciara a su mando militar. En apariencia, parecía un movimiento político rutinario, una forma de reafirmar el control. Pero en realidad era mucho más peligroso que eso. Bajo la ley romana, a un general que ostentaba el mando de un ejército se le otorgaba una forma de protección legal. Mientras César permaneciera en el campo de batalla, estaba protegido de cualquier procesamiento.
Pero en el momento en que pusiera un pie en territorio romano sin su mando, esa protección desaparecería. Sus enemigos tendrían la oportunidad que habían estado esperando: llevarlo a juicio, despojarlo de su poder y, potencialmente, destruirlo políticamente. César entendió exactamente lo que esto significaba. No era simplemente una petición para que regresara a casa. Era una trampa, diseñada para terminar con su carrera y reducirlo a un político derrotado más. Si obedecía, estaría a merced de quienes ya le temían y le guardaban rencor. Si se negaba, estaría rompiendo la ley. Se encontraba ahora en una encrucijada donde cada elección conllevaba consecuencias enormes. Un camino significaba sumisión y probable ruina. El otro significaba desafío y algo mucho más peligroso. En ese momento, César tomó una decisión que cambiaría no solo su propio destino, sino el destino de toda la República Romana. Parte 5. Cruzando el Rubicón. Ante la elección entre la sumisión y el desafío, César no eligió ni la vacilación ni el compromiso. En su lugar, eligió la acción. Con una sola decisión, fue más allá de los límites que Roma había establecido para cada general antes que él. En el norte de Italia se encontraba un pequeño río llamado Rubicón. No era ancho ni especialmente impresionante, pero tenía un significado enorme. Marcaba la frontera entre el corazón de Roma y sus provincias. Por ley, cualquier general que regresara a Italia debía disolver su ejército y abandonar su mando antes de cruzarlo. Esta regla existía por una razón por encima de todas las demás: evitar que el poder militar se volviera contra la propia república. César lo sabía. Todos los romanos lo sabían. Y sin embargo, con una legión de soldados a su espalda, cruzó el Rubicón de todos modos. No fue solo un acto físico, fue una declaración. Al cruzar ese río con su ejército intacto, César desafió abiertamente al Senado y a las leyes de Roma. No había vuelta atrás. En ese momento, se comprometió con un camino que solo podía terminar en la victoria total o en la destrucción completa. El resultado fue inmediato. La guerra civil estalló en toda la República, un conflicto que se prolongaría durante 4 años y alcanzaría todos los rincones del poder romano. Los ejércitos chocaron, las alianzas cambiaron y el orden político que había gobernado Roma durante siglos comenzó a fracturarse bajo el peso de la decisión de un solo hombre. En el centro de todo estaba César, que ya no era solo un político o un general, sino un hombre que había forzado a Roma a un conflicto consigo misma. Un hombre que había decidido apostarlo todo a la creencia de que podía ganar. Y al final, lo logró. Parte 6. César se vuelve intocable. Para marzo del 45 a.C., la guerra había terminado. César había derrotado a Pompeyo el Grande, el único hombre en Roma que realmente podía rivalizar con él tanto en influencia como en riqueza. Con Pompeyo fuera, ya no quedaba nadie que pudiera enfrentarse a él. Los años de conflicto no habían debilitado a César. Lo habían elevado por encima de cualquier otra figura de la República. Regresó a Roma no como un general que buscaba reconocimiento, sino como el dueño indiscutible del mundo romano. El Senado, antes decidido a limitar su poder, ahora tenía pocas opciones salvo aceptar su dominio. Uno a uno, se le concedieron honores. Fue elegido cónsul de nuevo, no una, sino varias veces. Cada título reforzaba lo que ya estaba claro para todos los observadores. Luego, en febrero del 44 a.C., se dio el paso final. A César se le concedió el título de dictador vitalicio. Era un cargo como ningún otro que Roma hubiera tolerado en siglos. En tiempos anteriores, se nombraba a un dictador solo en momentos de crisis, otorgándole autoridad temporal para estabilizar el Estado antes de renunciar. Nunca se pensó que fuera permanente, pero ahora esa limitación había desaparecido. La autoridad de César ya no estaba ligada al tiempo, era absoluta. En teoría, el Senado todavía existía. Las instituciones de la República seguían en pie, pero en realidad el poder se había desplazado. Las decisiones ya no dependían del debate o el consenso, dependían de un solo hombre. Para algunos, esto parecía estabilidad tras años de caos.
Para otros, parecía algo mucho más peligroso, porque Roma había visto lo que sucedía cuando demasiado poder recaía en manos de un solo gobernante. Y el recuerdo de ese pasado nunca había desaparecido de verdad. Durante siglos, los romanos se habían definido por un principio por encima de todos los demás. Nunca volverían a ser gobernados por un rey. Y ahora, muchos empezaron a preguntarse si eso era exactamente en lo que se estaba convirtiendo César. Parte 7. El miedo a un rey. Para el pueblo de Roma, la idea de un rey no era solo impopular. Estaba profundamente arraigada en el miedo y el resentimiento. Siglos antes, Roma había sido gobernada por monarcas, hombres recordados como tiránicos y opresores. Cuando el último rey, Tarquinio el Soberbio, fue derrocado alrededor del 509 a.C., marcó el nacimiento de la República Romana. Desde ese momento, una promesa se grabó en la identidad de la propia Roma: ningún rey volvería a gobernar jamás. Esta creencia era especialmente fuerte entre la aristocracia, los mismos hombres que ahora llenaban el Senado. Su poder, su influencia y su riqueza estaban ligados al sistema republicano. Un sistema donde la autoridad era compartida, debatida y limitada. El ascenso de César amenazaba todo eso. Y sin embargo, sus acciones solo hicieron que esos miedos crecieran. Comenzó a presentarse de formas que se sentían cada vez más reales. Vestía ropajes elaborados que lo distinguían de cualquier otro hombre en Roma. Se erigieron estatuas suyas por toda la ciudad, colocando su imagen en espacios públicos como si fuera algo más que un simple líder político. Se celebraban festejos en su honor, no como un servidor del Estado, sino como una figura a ser admirada y ensalzada. Incluso se cambió el calendario. El mes de Quintilis, el mes de su nacimiento, fue renombrado Julio en su honor. Fue un acto simbólico, pero que conllevaba un peso enorme. El tiempo mismo estaba ahora marcado por su nombre. Dentro del Senado, se fabricó una silla de oro específicamente para él, un asiento permanente que lo separaba del resto de la asamblea. No era solo un lugar para sentarse, era una declaración. César ya no era simplemente uno entre iguales, estaba por encima de ellos. Para sus seguidores, estos eran signos de grandeza. Para sus enemigos, eran advertencias. Empezó a parecer que César no solo lideraba Roma, sino que la estaba remodelando a su alrededor. Y en una sociedad que había jurado no aceptar nunca más a un rey, esa percepción por sí sola era suficiente para convertirlo en un objetivo. Porque si no se podía detener a César mediante la política o la guerra, entonces solo quedaba una opción. Parte 8. La conspiración. La decisión de eliminar a César no provino de un solo hombre, ni de un solo motivo. Surgió de un grupo, una coalición de aproximadamente 60 senadores, cada uno con sus propias razones, sus propios miedos y sus propias ambiciones. Lo que los unía no era la lealtad entre ellos, sino la creencia compartida de que había que detener a César. No eran todos iguales. Algunos habían sido sus aliados, hombres que lo habían apoyado durante su ascenso, pero que luego sintieron que su lealtad no había sido recompensada adecuadamente. Otros eran antiguos partidarios de Pompeyo, supervivientes de la guerra civil que habían sido perdonados por la clemencia de César, solo para alzarse ahora contra él. También estaban aquellos que se oponían a él por principios, hombres que creían que su creciente poder amenazaba los cimientos mismos de la República. Y quizás lo más significativo, había miembros de la aristocracia conservadora, individuos que se habían beneficiado durante mucho tiempo del sistema republicano y que ahora veían cómo su influencia se desvanecía a medida que el poder se concentraba en manos de César. Durante meses se reunieron en secreto. Se discutieron, debatieron y descartaron planes. La tarea que tenían por delante no era sencilla. César era poderoso, popular y a menudo estaba rodeado de seguidores leales. Cualquier atentado contra su vida debía ser cuidadosamente calculado. En un momento dado, consideraron atacarlo en público, en una calle concurrida de Roma. Pero la idea fue descartada rápidamente.
El entorno era demasiado abierto, demasiado imprevisible. Cualquier aliado de César que estuviera cerca podría intervenir y desbaratar el plan. Otra idea fue empujarlo desde un puente, asegurando su muerte con hombres armados esperando abajo. Era audaz, pero incierto. También se habló de atacar durante un evento de gladiadores, donde los asesinos podrían mezclarse con la multitud disfrazados de combatientes. Incluso eso, sin embargo, conllevaba demasiados riesgos. Cada plan falló por la misma razón. Había demasiada incertidumbre, demasiadas variables que podían salir mal. Lo que necesitaban era control. Un lugar donde César estuviera aislado, donde se pudieran ocultar armas y donde cualquier resistencia pudiera minimizarse. Finalmente, encontraron la respuesta. Una reunión del Senado. Parte 9. El momento perfecto. Una vez tomada la decisión, todo empezó a encajar. Una reunión del Senado programada para el 15 de marzo presentaba la oportunidad perfecta. El momento no podía ser más crítico. Poco después de esta fecha, se esperaba que César abandonara Roma en una campaña militar hacia el este, donde se enfrentaría a nuevos enemigos y, de tener éxito, regresaría con una gloria, prestigio y poder aún mayores. Si los conspiradores no actuaban ahora, era posible que nunca tuvieran otra oportunidad. El propio escenario jugaba a su favor. Una reunión del Senado significaba que todos los presentes estarían desarmados, ya que generalmente estaba prohibido portar armas dentro de la sede del Senado. Esto reducía significativamente el riesgo de resistencia. Incluso aquellos leales a César dudarían en un entorno así, especialmente al verse confrontados de repente y en un espacio cerrado. La curia de Pompeyo, con su estructura cerrada y salidas limitadas, ofrecía control. Era un lugar donde se podía rodear a César rápidamente, donde el movimiento podía restringirse y donde el acto podía llevarse a cabo lejos de los ojos del público. Todo en ella la hacía ideal. El mismo día, los conspiradores se movieron con cautela. Las dagas fueron llevadas a la curia, ocultas dentro de cajas de madera, del tipo que se usaba habitualmente para transportar tablillas de escritura para el registro de actas. Era un disfraz sencillo pero eficaz. Una vez dentro, cada hombre recuperó su hoja y la ocultó bajo su toga, esperando el momento preciso. Fuera, se tomaron medidas adicionales. Un grupo de gladiadores armados fue posicionado cerca de las salidas, asegurando que si César intentaba huir, no llegaría lejos. Estos hombres pertenecían a Décimo Bruto, uno de los conspiradores y, lo que es más importante, un hombre en quien César confiaba profundamente. No era solo un conocido. Se le consideraba un amigo cercano. Incluso fue nombrado segundo en el testamento de César. Debido a esto, César no cuestionaría la presencia de los gladiadores. Para él, eran simplemente parte de la casa de Décimo. Se había tenido en cuenta cada detalle. Dentro, las hojas estaban listas. Fuera, las salidas estaban cubiertas. Justo antes de que César entrara, se realizó un último movimiento. Marco Antonio, su partidario más fuerte y leal, fue alejado discretamente y mantenido ocupado, retirado de la escena en el momento exacto en que más habría importado. Ahora, todo estaba en posición. El plan ya no era teórico, era real, desarrollándose paso a paso. Todo lo que quedaba era una señal. Un solo momento que lo pondría todo en marcha. Parte 10. El asesinato. La señal proviene de un hombre llamado Tilio Cimbro. Mientras da un paso al frente, su voz corta la tensión en la cámara. Se acerca a César y solicita ruidosamente el perdón para su hermano, pidiendo que sea llamado del exilio. No es una petición inusual en apariencia, pero se entrega con urgencia, diseñada para atraer la atención y meter a César en situación. Casi al instante, otros senadores se levantan de sus asientos. Uno a uno, y luego todos a la vez, comienzan a moverse hacia César, haciéndose eco de la petición de Cimbro, rodeándolo bajo el pretexto de apoyarlo. Sus voces se superponen, sus cuerpos se cierran y el espacio alrededor de César comienza a encogerse. Lo que parece ser un llamamiento político se transforma rápidamente en algo mucho más controlado y deliberado.
forman un círculo a su alrededor, estrechándolo con cada paso. César, sentado en su silla de oro, ya no está elevado en poder, sino expuesto en su posición. Los hombres que lo rodean ya no son colegas, se están acercando como depredadores, cada uno esperando el momento exacto para actuar. Entonces sucede. Cimbro se inclina hacia adelante y de repente agarra la toga de César, tirando de ella hacia abajo y dejando al descubierto sus hombros. El gesto lo sorprende. Retrocede, sobresaltado, confundido, y en ese instante la ilusión se desmorona. Desde atrás, Publio Casca golpea primero. Su daga cae en un golpe rápido y torpe, rozando el hombro de César. No es limpio, ni preciso, pero es suficiente para empezar. César reacciona de inmediato. Se levanta, girándose hacia su atacante, y en un intento desesperado por defenderse, devuelve el golpe con un estilo, un pequeño instrumento de escritura. Es un esfuerzo inútil. Contra el acero no significa nada. En pocos segundos, la cámara estalla en el caos. Las hojas brillan bajo las togas, mientras los conspiradores desatan su ataque. César es engullido por cuerpos, por telas, por acero. Los senadores que hace unos momentos eran miembros del cuerpo de gobierno de Roma, ahora se mueven como una única fuerza violenta. Dos de los leales seguidores de César intentan abrirse paso entre la multitud para llegar a él, pero son obligados a retroceder. Ya no hay forma de detenerlo. El ataque es implacable, abrumador, imposible de resistir. Entre los atacantes se encuentra Marco Bruto, una de las figuras principales de la conspiración. En el frenesí, clava su hoja en la ingle de César, un golpe brutal y profundamente humillante. Ya no es un acto de contención o justicia, es una ejecución completa y total. Los golpes continúan hasta que no queda nada por lo que luchar. Al final, César se desploma bajo el peso del asalto, apuñalado 23 veces. Los hombres retroceden, su trabajo terminado, mientras el hombre más poderoso de Roma yace inmóvil en el suelo. En un último giro de ironía, cae al pie de una estatua de Pompeyo el Grande, el mismo rival al que había derrotado en la guerra civil. Una estatua que él mismo había decidido dejar en pie como gesto de clemencia. Ahora se yergue sobre él mientras se desangra, silenciosa e inmóvil. El hombre al que temían, el hombre que creían un tirano, ha muerto. Parte 11. Los avisos ignorados. Lo que hace este momento aún más impactante es que puede que no llegara sin previo aviso. En las semanas previas a su muerte, habían comenzado a aparecer señales que para muchos romanos habrían sido imposibles de ignorar. Aproximadamente un mes antes del asesinato, en febrero del 44 a.C., César visitó a un adivino llamado Espurina. Durante un sacrificio ritual, sucedió algo inusual. Cuando se abrió al animal, no se pudo encontrar su corazón. Para los romanos, esto no era un detalle menor. Era un presagio profundamente inquietante, una señal de que algo andaba fundamentalmente mal. Espurina advirtió a César de que su vida corría peligro. Al día siguiente se realizó otro sacrificio. Esta vez, faltaba parte del hígado del animal. Una vez más, el mensaje era claro. A partir de estas señales, Espurina predijo que César sufriría un gran daño en los idus de marzo, el 15º día del mes. Pero los avisos no se detuvieron ahí. Según relatos posteriores, la noche anterior a la reunión del Senado, César y un compañero senador discutieron sobre la naturaleza de la muerte. Cuando se le preguntó qué tipo de muerte era la mejor, César supuestamente respondió: una muerte que sea inesperada. Fue una declaración escalofriante, una que pronto cobraría un sentido mucho más literal. Esa misma noche, mientras César dormía junto a su esposa, Calpurnia, algo perturbó su descanso. Las puertas y ventanas de su cámara se abrieron de repente, despertándolo. Calpurnia siguió durmiendo, pero estaba inquieta, murmurando en sueños. Cuando llegó la mañana, estaba llena de miedo. Le suplicó a César que no fuera al Senado ese día. Describió una pesadilla en la que su casa se había derrumbado y lo había visto a él yaciendo sin vida en sus brazos, cubierto de sangre. No se sabía que César
fuera particularmente supersticioso, al menos no para los estándares romanos. Pero incluso para él, el número de señales era difícil de ignorar. Para asegurarse, llamó a sus propios augures y ordenó que se realizaran rituales adicionales. Cada uno devolvió el mismo resultado: malos presagios. Por un momento, fue suficiente. César decidió no asistir a la reunión del Senado. El plan, al menos por un breve tiempo, era mantenerse alejado. Pero entonces llegó Décimo Bruto, un hombre en quien César confiaba, un hombre al que consideraba un amigo. Esa misma mañana de la reunión, Décimo lo convenció para que lo reconsiderara. No discutió con la superstición. En su lugar, apeló a algo mucho más poderoso: el orgullo de César. No parecería débil, incluso ridículo, si no comparecía en una sesión que él mismo había convocado simplemente por presagios y sueños. ¿Qué pensaría el Senado? ¿Qué pensaría el pueblo? El argumento funcionó. César cambió de opinión. Mientras se dirigía a la curia de Pompeyo, un último aviso se cruzó en su camino. Un hombre se le acercó en la calle y le entregó un pergamino, instándole a leerlo de inmediato e insistiendo en que le concernía directamente. Según los informes, el documento contenía detalles del mismo complot que pronto se desarrollaría. Por razones que quizá nunca entendamos del todo, César no lo leyó. En su lugar, continuó caminando hacia adelante. Paso a paso, se acercó al lugar donde todo terminaría. Parte 12. El fin de la República. La muerte de César no restauró la República. No devolvió el equilibrio a Roma, ni reintegró el poder al Senado de la forma en que los conspiradores habían imaginado. En su lugar, creó algo mucho más peligroso: un vacío en el centro mismo del poder romano. Con la figura más dominante de Roma desaparecida de repente, la pregunta ya no era cómo detener a César, sino quién lo reemplazaría. La respuesta no llegó en forma de paz o compromiso. Llegó en forma de otra lucha por el control. Tras el asesinato, dos de los aliados más cercanos de César surgieron como figuras centrales: Marco Antonio, su antiguo colega en el consulado, y Octavio, su hijo adoptivo, se movieron rápidamente para asegurar sus posiciones. Pronto se les unió uno de los generales más fieles de César, Marco Lépido. Juntos, los tres hombres formaron una poderosa alianza que más tarde se conocería como el Segundo Triunvirato. Su objetivo estaba claro: los hombres que habían matado a César no quedarían sin castigo. Uno a uno fueron perseguidos. Aquellos que una vez estuvieron en el Senado como defensores de la República se encontraron ahora como fugitivos, forzados a una lucha desesperada por la supervivencia. El ciclo de violencia que los conspiradores esperaban terminar solo se intensificó. Lo que siguió fue otra serie de guerras civiles, conflictos que en última instancia determinarían el destino de la propia Roma. Al final, fue Octavio quien salió victorioso. Consolidó el poder, eliminó a sus rivales y remodeló el Estado romano en algo completamente nuevo. La República, que había existido durante siglos, llegó a su fin. En su lugar surgió el Imperio Romano, un sistema que ya no se definía por el poder compartido, sino por el gobierno de un solo hombre. Octavio se convertiría en su primer emperador, más tarde conocido como Augusto, y a diferencia de César, aprendería de los errores que habían llevado a la caída de su predecesor. César había mostrado clemencia a sus enemigos, los había perdonado, elevado, incluso había permitido que permanecieran los símbolos de sus antiguos rivales. Había mostrado su poder abiertamente, casi con descuido, de formas que provocaban miedo en lugar de obediencia. Al hacerlo, se convirtió en un hombre al que muchos resentían, pero no en uno al que temieran lo suficiente como para obedecer sin cuestionar. Por el contrario, el nuevo orden sería más cauteloso. El poder seguiría existiendo en la cima, pero se presentaría de forma diferente, oculto tras la apariencia de tradición y continuidad. La República, al menos de nombre, parecería sobrevivir, incluso cuando su realidad desaparecía. Al final, la historia de César no es solo la de un hombre que llegó a la cima y fue abatido.
Es la historia de cómo el poder debe gestionarse tanto como se gana. Porque en Roma no bastaba con ser el más fuerte. También había que entender cómo parecer aceptable. Y quizás el detalle más inquietante de todos sea este. Mientras César yacía agonizante, rodeado de las consecuencias de su propio ascenso, lo último que pudo haber visto fue la estatua de Pompeyo el Grande, mirándolo desde arriba. Un recordatorio silencioso de que en Roma, incluso la victoria podía volver para reclamarte.